Bueno, bueno muchachos, es clase de religión, así que como es debido, entonces tenemos que comenzar con la oración. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Vamos a ver si con el tiempo aprendemos un ratico latín, ya que tenemos un poquito más de tiempo y de disposición, ¿vale? Bueno, muchachos, primero que todo, me alegra mucho saber de ustedes, me alegra volver a estar aquí, pues no aquí, sino con ustedes en clase. Sé que han sido momentos difíciles, sé que ha sido un poco estresante. Espero que les haya ido bien en tiempo de vacaciones. No les voy a decir que hayan paseado en Semana Santa, porque seguramente no, pero espero pues que estos tiempos sean de la manera más prudente y más concreta para todos. Chicos, soy consciente de que de pronto para algunos de ustedes puede ser un poco complicada el área de gustonología y el área de religión, porque pues es el día viernes después de una semana larga de trabajo, es un momento después de toda una jornada que se ha venido dando, estamos ya a puertas de fin de semana, entonces es más complicado. Yo entiendo eso y lo que vamos a hacer, lo que tengo pensado hacer es que tanto el área de religión como el área de gestinología sean momentos un poco menos densos, ¿vale? Que no vayan a ser momentos tan pesados para ustedes. No se trata de bajar el ritmo de trabajo, no se trata de aprender menos, sino que las acciones que hagamos sean como muy coherentes respecto a lo que vivimos y que tengan en la medida de lo posible algún tipo de utilidad concreta, al menos que sirva para distraerse un poco, ¿vale? Es lo que espero. Gira, cuéntame. ¿Me escuchan bien ahí? Gira dice que no escucha, Sí, profe. profe. Vale, no sé qué pasará con el audio de Gira. Bueno, eh, primero que todo, yo creo que vamos a comenzar con algunas reglas de la clase y luego vamos a ir dando apertura ya como tal a los temas. Quiero decirles que es conveniente que tengamos en cuenta algunas nociones. No creo que tengan problemas con ustedes ya son grandes, ya son responsables, ya son maduros y ya saben manejar con prudencia las ideas, ¿no? Entonces, lo primero es saber usar el chat. Creo que ustedes lo saben hacer bien, ¿no? No necesitamos que todo el mundo esté publicando, que todo el mundo esté escribiendo, sino que vamos a utilizarlo con prudencia. Y como parámetro de acción para poder escribir en el chat, que se tenga en cuenta el mismo parámetro que todo el mundo debería tener para publicar en las redes sociales. Pensar dos veces si es necesario hacerlo o no. ¿Por qué? Porque creo que ustedes más que yo lo saben, que en redes sociales como Facebook, en redes sociales como Twitter, como Instagram, la gran mayoría de personas publica sin pensar dos veces si esto tiene algún tipo de utilidad o no, si esto debería publicarse o no, si es necesario o no. Y eso hace que la poca información que es de verdad valiosa se pierda entre tanta nube de información, ¿no? Entonces, sí les voy a pedir, pues ustedes ya lo saben y lo saben manejar bien, entonces esa cuestión con los chats. Por ahí, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto solicitan la palabra o la hacen directamente, yo la leo y la contesto, ¿vale? Dos, vamos a tratar de no hacer densas las clases. Entonces, vamos a tratar de hacer que estos sean momentos como más de pensar, que nos demos un poquito al ocio que decía San Agustín. El ocio, para San Agustín, era el ocio santo, era la capacidad de no hacer nada con el fin de hacerlo todo. Me explico. Solamente en los momentos en que paramos la actividad es que empieza a cobrar sentido otras cosas. Decía San Agustín que solamente al terminar de labrar el surco es que se puede ver el trabajo elaborado. Entonces lo que vamos a hacer es que al terminar la semana vamos a estar un poco más tranquilos, vamos a dedicarnos a observar algunos temas que no son necesariamente y exclusivamente muchos trabajos académicos por entregar, sino más para compartir algunas ideas, tener algunas nociones para empezar a pensar nuestra propia vida y nuestras cosas, ¿vale? Que no sea un momento denso, que no sea una cosa pesada. Bueno,
ya saben, esto hay que decirlo, no debe haber intervención de terceros. Si hay alguno de sus familiares o alguna persona que esté cerca de ustedes y escucha algo de la clase que con lo que no está de acuerdo, con lo que le molesta o siente que no debe hacer las cosas, etcétera, etcétera, con mucho gusto puede hacer su reclamo, pero o al correo y en caso de pasar ese filtro, si no llegamos a un acuerdo por el correo, entonces puede ir a instancias más grandes con las coordinaciones o por el lado de Academics en el buzón de quejas, ¿vale? Pero que no vaya a haber intervención de terceros, porque sí tuve un caso esta semana en X clase de X salón en que una mamá llegó y entró como si estuviera ella dictando la clase y pues fue bastante complicado. Fue una situación un poco incómoda. Entonces, yo sé que esas cosas no pasan con ustedes, pero no está de más decirlas. Esto sí es importante que lo tengan en cuenta y ojalá por favor tomen nota. Vamos a tener 3 actividades de entrega a lo largo del bimestre. ¿Eso qué quiere decir? Solamente vamos a tener 3 actividades. O sea, cuáles trabajos son y que para cuándo y que cómo, solamente hay 3 tareas. Que ustedes tengan en cuenta que son 3 tareas para agustinología y 3 tareas para religión. Yo se las he distribuido pensando precisamente que no les quedara pesado cada semana una tarea. Entonces, por ejemplo, para la semana 2 es la tarea de agustinología, para la semana 3 de religión, semana 4 agustinología, 5 religión, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que no les vaya a quedar muy pesado. Entonces, ustedes saben que conmigo son 2 materias, pero se entrega una actividad por semana y yo mismo les voy a pasar, les paso los cronogramas, de hecho ya los tienen, para que sepan en qué momento y cómo se van a entregar las tareas, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Hasta aquí? No. Vale, listo. Las actividades se entregan por la plataforma de Classroom. Espero que no tengan dificultades con ello. Y si alguno no puede entrar o no se lo permite o tiene algún problema con la plataforma, me lo envían a mi correo. Eso sí les voy a pedir el favor que si lo envían al correo, lo mejor sería que fuera por la plataforma, por Classroom. Pero si lo envían al correo, entonces que lo envíen mencionando apellido, nombre y curso. Curso es 11A o 11B, ¿vale? Para que no vayamos a tener problemas porque tuve muchas dificultades el bimestre pasado en las que me presentaban alguna actividad y decían, profe, ¿qué le mando mi actividad? Yo soy Juan Camilo. Juan Camilo, ¿de qué curso y qué actividad y de qué materia, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos muy presente. Bueno, todas las actividades para grado 11, todas las actividades, cada semana vamos a tener una actividad en las materias. Esas actividades no son necesariamente de entrega, pueden ser simplemente, miren, aquí hay un video de 5 minutos, mírenlo, miren, aquí hay una obra de arte, aprecienla y me dicen qué piensan sobre esto. Miren, aquí hay un texto, son 2 páginas para revisarlo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Cada domingo a las 11 de la noche queda programado para que ustedes accedan y les aparece alguna actividad para hacer en la semana. No quiere decir necesariamente que tengan que entregarla, puede ser alguna actividad, por ejemplo, en agustinología va a ser con la cartilla. Ya les explico cómo vamos a seguir trabajando esa cartilla. No necesariamente quiere decir su entrega, sino irlos trabajando, porque van a ser cosas que nos van a servir. Sobre todo porque las actividades, las 3 actividades de entrega, va a ser mucho más fácil para ustedes hacerlas si han ido desarrollando las actividades que vamos colocando, porque ahí van a haber ciertos elementos que voy a tener en cuenta para la evaluación de esas actividades. Siguiente, la cuestión de la puntualidad. Sé que hoy no tengo mayor derecho a hablar de puntualidad, pero no fue mi culpa. Ingresé a la plataforma con el código y el código me arrojó otra reunión, no sé por qué. Entonces, pues vamos a estar aquí tan puntuales como sea posible. Yo comienzo la grabación. Si alguno se queda, pues vamos a tratar de que estos videos queden guardados y se suben a YouTube para que puedan acceder a ellos. Si alguien lo quiere tener en el correo, pues me lo solicite y con gusto se lo envío al correo, ¿vale? Para que lo tengamos muy presente. Bueno, muchachos, no sé si ustedes ingresaron a Classroom en la parte de actividades. Voy a compartirles mi pantalla, pero antes de eso, ¿alguno tiene alguna pregunta? Sí, quiero que estas ideas queden claras para que no vayamos a tener algún tipo de observación.
¿Preguntas? Ok. Voy a compartirles entonces mi pantalla para mostrarles cómo va a funcionar la plataforma para nosotros este bimestre, cómo va a funcionar Classroom. Entonces, listo, creo que ya está. Entonces, cuando ustedes ingresan aquí a la parte de agustinología o a la parte de religión, hay una pestaña que se llama Trabajo en clase y tiene dos partes, una que dice material de estudio y otra que dice material de evaluación. Entonces, en el material de estudio es donde aparecen las actividades que semana a semana ustedes tienen para realizar. Como les digo, no quiere decir que sean de entrega. Las actividades de entrega van a aparecer donde dice material de evaluación. Ya está subida la de la actividad 3, pero no quiere decir que todavía deban hacerla. Si ustedes se dan cuenta, dice que hay que realizar un ensayo en que se explique la diferencia entre conocer y revelar, pero primero tenemos que observar qué es conocer, qué es revelar para poder hacer ese ensayo, ¿sí? Entonces, no se preocupen, la fecha de entrega es hasta el 15 de mayo, en el caso de religión. La primera tarea, de hecho, va a ser para la siguiente, es con agustinología, pero ni siquiera tienen que entregarla para la próxima clase. Ya les voy a explicar cómo sucede. Entonces, tanto en religión como en agustinología, cuando ustedes acceden donde dice material de estudio, en la semana 1 siempre van a tener este cronograma de trabajo. Les recomiendo que le echen una ojeada al documento, tanto en religión como en agustinología están los temas y el modo en que vamos a abordar las ideas que tenemos para el bimestre. Entonces, en el caso de religión, digamos, vamos a encontrar un cuadro en que hay 4 partes. La primera de ellas es la etapa en que nos encontramos, son 4 etapas, ustedes las conocen. El número de la semana, mencionando también las fechas, porque sé que para alguno puede ser como enredado de en qué tema vamos o cómo vamos. En tiempo de cuarentena uno se pierde muy fácil en las cuestiones del tiempo. Luego vamos a ver la descripción del trabajo del bimestre. Este es el tema de la clase de hoy y pues la actividad de lo que vamos a hacer, ¿vale? Esta actividad aplica tanto para la clase como para el trabajo individual. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Perfecto. Continúo. La semana 2, que es la próxima clase, vamos a hablar acerca de Dios no se puede conocer. Vamos a hablar de quién es Dios para diferentes culturas y vamos a observar que Dios no se puede conocer, ¿vale? En esencia, esa es la idea que vamos a abordar. No, no es una idea conclusiva, pues ya esto ya lo hemos venido hablando, pero que si alguien puede decir que si puede conocer a Dios, la respuesta es no, fin del asunto, se acabó. No, no es una idea atea, de hecho es solamente la base para empezar a considerar con seriedad la cuestión de la religión, que hoy en día a nadie le importa y con justa razón, porque la gente tiene unas ideas muy básicas respecto a lo que es la religión. Eso es frustrante, pero bueno. Luego tenemos la etapa de investigación guiada que va de la semana 3 a la semana 6, ¿vale? Para que lo tengamos presente. De la semana 3 a la semana 6 vamos a estar en la investigación guiada y vamos a abordar primero la cuestión de Dios se revela a los pobres a partir de, vamos a hacer una lectura de cómo comprendían los judíos que Dios se revelaba a ellos. El pueblo judío se considera a sí mismo como el pueblo favorito de Dios y tienen motivos para pensarlo. No son motivos necesariamente científicos, pero sí vamos a observar cuál es la cuestión. Aquí quiero que me presten mucha atención, por favor, no se pierdan este detalle, porque esto va a ser fundamental para nuestras clases. La semana 3 está el tema Dios se revela a los pobres y aquí hay una actividad. La actividad de entrega, la actividad de evaluación está acá y dice que hay que enviarla al correo eh, o subirla, lo mejor sería subirla a Classroom, sería mucho más fácil, pero no quiere decir que tengamos que subirla en la clase 3. Si se dan cuenta, 15 de mayo coincide con la clase que vamos a tener en la semana 4. ¿Qué quiere decir esto? Si hay una actividad que aquí dice para la semana 3, entonces esa actividad debe realizarse antes de que empiece la clase de la semana 4, ¿sí? Para que lo tengamos presente. No quiere decir que entonces llega la semana 3 y entonces tienen que presentar esta actividad. No, sino que en esta semana 3 les doy los parámetros de acción finales para que realicen esta actividad y antes de que comience la clase de la semana 4, esa actividad ya esté en el correo.
¿vale? Que yo para la semana 4 tenga la seguridad de que voy a hablarles a ustedes acerca de un trabajo que ustedes ya entregaron, ¿vale? Porque no, ahí es donde puedo hacer algún tipo de aclaración, puedo hacer algún tipo de observación y no sería justo que alguien me entregara la actividad por fuera del tiempo. Por eso les digo, mucha puntualidad. Entonces, vamos a tener pues el tiempo suficiente para cada actividad, así que no se preocupen por ello, pero sí, sí, esta actividad creo que dice 15 de mayo, el 15 de mayo es el último día que lo recibo. ¿Pero me lo recibe el 15 por la tarde? No, el 15 de mayo antes de que comience la clase. Antes de que comience la clase ya debe estar la actividad en el correo o en Classroom, preferiría en Classroom. ¿Listo? ¿Eso es claro? ¿Eso es claro? Profe, o sea que se puede recibir antes. Claro, profe. Sí, yo puedo recibirles las actividades antes, pero sí esperaría que, si digamos la actividad dice para el 15 de mayo, para esa fecha esté, es decir, entre la tercera y la cuarta semana. De manera que ustedes ya hayan tenido todo un esquema de trabajo, algunas ideas que se hayan venido pensando, algún modo de desarrollo que les ayude a que el trabajo sea lo más completo posible. ¿Alguien puede escribirme cuál es la diferencia entre revelar y conocer en este momento? Y me pueden ver el documento y yo se lo voy a revisar y se lo voy a calificar, pero se va a quedar sin la explicación de la próxima y la siguiente clase, en las que vamos a desarrollar más concretamente ese concepto desde la religión, ¿vale? O sea que la entrega de borradores Profe, se está también, viendo ¿no? trabada. Que no Lo de la tienes que cámara, mirar el de la compartir pantalla, sino la cámara normal. la lateral, la que aparece por acá. Entonces, más o menos se comprende eso. Sí, profe. Perfecto, listo. Alguien dijo sobre un borrador. Si alguien tiene, digamos, como algún borrador o alguna idea como, profe, yo estoy pensando más o menos esto, pero no sé si estoy bien encaminado, con mucho gusto todas las preguntas yo se las recibo por el correo. Envían y me dicen, pues eso sí, colocando en el asunto Profe, apellido, nombre, curso y yo se las recibo. Cuénteme. ¿va a subir el cronograma? El cronograma ya está subido, ya pueden acceder a él. Ah, bueno, gracias. No tienen que tomar nota, o sea, para qué van a escribir si está ahí todo? No tiene sentido, es como dictar en clase, ¿no? ¿Para qué? Vale, entonces, para que lo tengamos presente, si ya la tecnología nos ahorra la información, solamente les estoy explicando qué es lo que estamos haciendo. Cuando ustedes ingresan aquí donde dice trabajo en clase y donde dice material de estudio, ahí en donde dice semana 1, siempre van a tener su cronograma ahí, para que miren y vayan enterándose de qué es lo que vamos a hacer, ¿listo? Continúo. En la semana 4 vamos a ver el concepto de epifanía, que es un término que ha sido malinterpretado porque es como la gente lo entiende como, ay, Dios se me apareció en una tostada caliente o en un manchón en la pared. Eso es ridículo, porque si alguien cree que Dios se aparece en un manchón de pared, pues sin ánimo de ser grosero con la fe de esa persona, pues, se supone que es Dios. ¿Por qué tendría que revelarse en una pared? No tiene ningún sentido, ¿vale? La epifanía es el término que hace referencia a cómo se revela Dios, pero vamos a verlo con más calma en la semana 4, a partir de la cuestión sobre los sabios de Oriente. Muy a lo Discovery, muy a lo History Channel, podríamos decir como, no, sí, es que sí existieron tres tipos y los hombres fueron a conocer a Dios de esa manera. No es tan así. La cuestión va por otro lado. Lo que pasa es que nos gusta interpretar las cosas como con cierto sensacionalismo, pero no. Es mucho más sobrio el pasaje de los sabios de Oriente. En la semana 5 vamos a ver una cuestión que creo que ahorita puede ser un poco más útil para comprenderlo, y es, vamos a hablar acerca de Dios en el sufrimiento a partir del libro de Job. Contra lo que muchos piensan, el primer libro que se escribió de la Biblia no fue el Génesis. El Génesis no, la Biblia no se escribió como empezaron por el Génesis y inspirados por el Espíritu Santo y alguna que otra sustancia empezaron a escribir toda la Biblia. No. La Biblia es una composición de miles de años, pero que tuvo todo un proceso por realizar y que es evidencia del pensamiento de los judíos para poder comprender esa realidad tan difícil que les tocó. Entonces, en el caso, el primer libro que se hizo en la Biblia, y creo que es con el que debería comenzarse cualquier actividad de religión,
es el libro de Job. Job, para los que no lo saben, es el hombre. La historia es interesante. Si de aquí a allá leen el libro de Job, sería supremamente importante. Resulta que Job está en la tierra, es un hombre rico, es un hombre feliz, lleno de bendiciones, y el diablo hace una apuesta con Dios a que Job puede traicionar el amor que le profesa a Dios en sus actos de celebración. Es un libro supremamente interesante porque Dios decide dejarle al diablo que castigue a Job como él quiera para ver si Job renuncia a la fe que le tiene. Entonces, es muy interesante porque hay muchas personas que dicen que tienen mucha fe y a uno le gustaría saber si en un momento de crisis económica, de crisis de salud, de crisis como la que estamos pasando ahorita, siguen creyendo igual como Dios nos ama o cuál es su relación con Dios, qué tan verídica es esa relación, o solamente estamos con Dios porque estoy bien, o cómo es la cuestión ahí. Eso es lo que quiero que veamos, me parece que puede ser interesante. En la semana 6 vamos a verlo desde el campo de la psicología, ¿sí? Acercamiento a la psicología, vamos a ver si Dios es algo así como un efecto placebo. Les explico por encimita. Un placebo es, por ejemplo, ciertas personas que dicen que si no me tomo cierta pastilla, entonces no puedo dormir. No quiere decir que la pastilla tenga algo, sino que sienten psicológicamente que si no se toman esa pastilla, no les va a salir bien las cosas. Vamos a mirar a ver si quizás Dios no es otra cosa que la reproducción de nuestra psiquis humana, ¿sí? Entonces, yo siento que Dios me cuida, pero no, lo que pasa es que es un placebo que yo me he inventado. Vamos a ver esa posibilidad para que me vaya bien en la vida. No lo sé. Vamos a explorarlo, vamos a llegar allá y tal vez cuando terminemos la clase todavía no demos respuesta a esa cuestión. En esa semana 6 vamos a hablar acerca de si el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. Ya hemos hablado algunas cositas en la clase, pero vamos a verlo con más detenimiento porque creo que merece una clase completa ese tema. Hasta aquí, ¿preguntas? No, profe. No, espero no aburrirlos. O sea, yo sé que son temas que de pronto pueden ser como muy cansones para algunos de ustedes, pero la idea es que no sea en ese sentido, porque pues para hablar cosas cansonas ya prendan Caracol y RCN y ya tienen todo lo cansón de la vida. Bueno, semana 7 y semana 8. Vamos a hablar ya no solamente del conocimiento de Dios o negar la existencia de Dios, sino algo más importante y es saber si eso nos hace sabios o nos hace inteligentes. En la semana 7 vamos a hablar acerca de sabiduría versus inteligencia, si esos términos tienen relación. Yo tengo la idea de que no necesariamente. Y vamos a analizar la expresión que existen sabios analfabetas y tontos con doctorado. Vamos a ver esa expresión porque me parece supremamente interesante analizarla en el sentido de comenzar a considerar si los parámetros que nosotros utilizamos para evaluar a las personas son correctos o no. No sé si ustedes lo vean, pero no, es que tenemos que respetar a tal persona porque es que es un doctor, porque es que es, qué sé yo, político, porque es que es actor, porque es que es deportista. No deberíamos más bien respetarlo porque es una persona y punto, digo yo, no sé, es una idea que tengo, no sé, vamos a compartirla y también quiero escuchar sus observaciones. Precisamente cuando termine esa clase, vamos a realizar una actividad que ustedes tienen que enviar el correo. Y como les dije, la actividad se realiza entre la clase 7 para entregar antes de que comience la clase 8. Antes de que comience la clase de la semana 8, que es el 12 de junio, esa actividad ya debe estar en el correo o ya debe estar en la plataforma de clase. Aquí, muchachos, los voy a molestar y perdónenme la vida, pero tengo que hacerlo. Tenemos que hablar acerca de normas APA. ¿Por qué? Porque ustedes están en 11, están a puertas de salir a una carrera profesional. Sé que les tocó precisamente, si hay un año difícil y un año maluco para haber estado en 11 es este, porque precisamente es el año donde ustedes deberían estar disfrutando con sus amigos y eso es un poco frustrante. Pero vamos a tener que hablar de normas APA porque cuando ustedes comiencen la universidad se las van a exigir sí o sí. Y si ustedes llevan esa claridad desde el colegio, creo que se ahorran un trabajo que muchos nos hubiéramos ahorrado con muchísima
con muchísimo sufrimiento, porque esta es de las cosas que más le aburre a uno. Uno a veces se preocupa más en la universidad por poder atender a los formatos que le piden las actividades y no por las benditas actividades. Y luego termina uno aprendiendo nada, y eso no sirve para nada. Eso es lo que hace a gente muy, muy inteligente, pero no a gente sabia. ¿Listo? Y en la semana 8 vamos a hablar acerca de la sabiduría en la época contemporánea. Vamos a ver por qué carajos a la gente hoy en día no le interesa ser sabia. No le interesa, no le interesa. ¿Por qué nosotros podemos tener a un graduado de Harvard en la alcaldía de Bogotá y luego siendo condenado por corrupción? ¿Qué carajos le pasa a ese señor? Tuvo toda la inteligencia del mundo, tuvo todos los recursos. ¿Qué pasó? Era un becado de Harvard y termina siendo corrupto. ¿Por qué sean esas cosas? Porque la gente elige ser inteligente y no elige ser sabia. Es una teoría que tengo, todavía no la vamos a abordar como tal, pero la vamos a ver tanto desde la parte de la política como desde las instituciones, etcétera, etcétera. Va a ser una especie de debate sobre la naturaleza buena o mala del hombre. ¿Somos buenos o somos malos? Esa cosa ya tiene más de 500 años esa pregunta, pero vamos a ver qué tanto podemos hacer. ¿Listo? Y luego vamos a hacer el cierre con el proyecto transversal, el proyecto de síntesis, perdón, en donde vamos a hablar acerca del conflicto armado colombiano. Porque si algo ha tenido este bendito conflicto armado colombiano, lo que vamos a hacer es aterrizar todas las ideas que hemos venido pensando y les vamos a poner sobre la mesa. Si algo ha tenido el conflicto armado colombiano, la guerra que ha vivido Colombia, es que ha habido gente muy pila, pero sin sabiduría. Piensa en el caso de Pablo Escobar. Nadie puede negar que el tipo era muy inteligente, pero qué tan sabio. Es ese tipo de prototipo de persona, ¿no? El hombre puede hacer todo el dinero del mundo, pero no es capaz de reconocer que sus acciones están afectando a familias enteras. No, es que cierto político puede convencer a toda la gente con el mejor de los discursos, pero resulta que por debajo de cuerda está haciendo las cosas mal. No, es que cierta persona es capaz, y los conozco, de explicarles a la teoría de Kant de pe a pa, pero es incapaz de saber cómo acercarse a una persona del sexo opuesto para decirle hola. Terrible. Tenemos que empezar a comenzar a pensar ese tipo de situaciones porque la gente es tan inteligente y no es sabia. Y lo vamos a ver desde el conflicto armado colombiano, ¿vale? Para que lo podamos comprender. Obviamente hablaremos del imperativo categórico kantiano, es solamente un áspice, un pedacito de filosofía que le botamos a nuestro caldo de cultivo a ver qué nos sale. Y luego ya haremos el cierre de notas, el cierre del bimestre, se les entrega las notas, ustedes pues revisan, etcétera, etcétera. Y en la última clase vamos a ver una apertura a lo que haremos en el tercer bimestre, que es el Evangelio en el siglo XXI, desde el análisis existencial. Entonces, seguramente echaremos un poquito de mano de Kierkegaard y otros filósofos interesantes que hablan acerca de cómo es esa idea de Dios para una persona que no lo busca por estar tranquila, sino por comprender, por ser más sabia, más sensata. ¿Listo? Creo que voy a dejar de compartir esto y ustedes están escribiendo en el chat y no me había dado cuenta. Lo que dije al final fue que la semana 9 va a ser para observar todo lo que hemos visto acerca de inteligencia, de sabiduría en el conflicto armado colombiano. Y en la 10ª semana ya hacemos el cierre y empezamos a hablar acerca de lo que haremos para el tercer bimestre, que es análisis existencial desde el Evangelio del siglo XXI. ¿Tiene sentido todavía hablar de Jesucristo en este siglo donde a nadie le importa? ¿Sí o no? Es lo que vamos a tratar de mirar. ¿Se entendió, Daniela Leiva? Vale. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? Bueno, listo, perfecto. Solo espero que no sea una cosa aburrida. Es el viernes, a nadie le gustaría estar colgado de cosas y estar cansado el día viernes y llegar aquí y estar haciendo actividades por hacerlas. No es esa mi pretensión. La idea es que ustedes estén aquí con mucho gusto, pero en un espacio más para que compartamos diferentes aspectos del pensamiento. Bueno, no sé si alguno tenga alguna observación, alguna corrección, duda, sugerencia, queja, reclamo. Sofía, tienes el micrófono prendido. No, Perdón. Sofía. ¿Escucho? No sé.
No, profe, que yo no. Perfecto. Listo, muchachos. Entonces, eso es respecto a las clases de religión. Quedan apenas 7 minutos para que se acabe la clase. Se supone que este espacio es para preguntas. Entonces, recibo sus observaciones. El tema con el que vamos a comenzar la próxima clase es revelación. ¿Qué significa revelar? Y revelar tiene tanto la misma raíz latina para lo que nosotros entendemos por una revelación divina o para revelar una foto. Incluso algunos etimólogos, algunos estudiantes fuertes de lengua dicen que es la misma raíz para revolución, pero hay algunos que no están de acuerdo porque revolución tiene que ver más con violencia, que es de la raíz vis, que significa fuerza, es otro tema. Revelación es más o menos el modo como nosotros vamos a tratar de analizar esa cuestión acerca de Dios. ¿Listo? Bueno, quedan 5 minutos para terminar la clase, pero dame un segundo. Profe, en algún momento vamos a hacer análisis textual de los textos que nos propones para este periodo. Yo he creído pertinente que no sean tanto como de muchos trabajos que ustedes deban hacer. No sé exactamente a qué te refieres con análisis textual. Yo les voy a dejar algunos textos, pero van a ser cosa de 1 o 2 páginas para ver durante la clase y que podamos compartirlo. Ah, por cierto, se me olvidaba, de una vez aprovecho ya que ahorita tenemos agustinología. En las clases de agustinología, yo sé que algunos de ustedes no tienen la cartilla, que algunos la dejaron, por ejemplo, en el colegio o todavía no la tienen. No se preocupen que si yo les llego a decir, vamos a trabajar de la página 12 a la 15 en actividades, por ejemplo, que yo en la actividad 8 dice, vamos a trabajar en las páginas 12 a 15, entonces yo les subo esas páginas a PDF. Pero no entiendo muy bien tu pregunta, Natalia León. Si quieres, prende el micrófono y haces la pregunta. No. Ok. Si alguien más tiene alguna pregunta, con mucho gusto se las recibo. ¿Listo? Y ya como última observación, muchachos, las actividades no creo que se las haya dejado difíciles. No son actividades donde toque buscar 40 términos en el diccionario como lo proponía la cartilla, por ejemplo, el bimestre pasado, sino que las actividades que vamos a realizar son más en donde me interesa conocer usted cómo está desarrollando sus ideas, cómo está argumentando, y ni siquiera es interesante para mí saber si está pensando bien o pensando mal. No hay una manera de pensar bien o pensar mal, sino que... Ah, lo del texto de Job. Sí, claro, la idea es que ustedes lo lean y quienes lo lean, cuando lleguemos a la clase, va a ser mucho más interesante poder pensarlo, poder debatirlo. Cuando yo haga alguna referencia, pues se comprende mejor, se entiende mejor la referencia. Eh, chicos, lo que les pido es que de verdad se den la oportunidad de reflexionar y de botarle cabeza a ideas que ustedes piensen, que ustedes tengan. Sí, lo digo porque no voy a decir quién, pero hubo un caso por ahí de plagio y eso no me gustó ni 5. Yo se los voy a decir así de una vez, muchachos. Si yo llego a recibir un trabajo y me doy cuenta y tengo el programa instalado en el computador, lo tuve que comprar, pero ¿qué más da? Y me doy cuenta que alguno me entregó cierto trabajo plagiado y diciéndome que es suyo, yo no voy a tener consideración con eso. Me va a poner muy mal genio y créanme que ninguno de ustedes me conoce mal genio y es mejor que no lo haga. Porque yo con eso sí no tengo piedad. Un plagio es la cosa más mediocre que se puede hacer en la vida. Porque eso quiere decir que usted no ha sido capaz siquiera de tener la astucia de hacer el trabajo por su cuenta. Y ustedes son inteligentes, son mucho más inteligentes que la generación de nosotros los viejos. Y espero cosas de ustedes. Por ustedes, por favor. En una universidad a usted le llegan a coger con un plagio y lo echan. Así de simple. Entonces, que no vaya a pasar eso. Por favor, ahórrenme ese dolor de cabeza. Porque donde llegue a pasar eso, en serio, que yo no voy a tener consideración. Yo una vez paso eso a coordinación académica, digo que hay un plagio, que se lleve el proceso porque es una falta grave y está en el manual de convivencia. ¿Listo? Que no vayamos a tener esos líos.
Quedan 2 minutos, por favor, vayan y salgan a descanso, compren algo en la cooperativa, cuídense mucho y Dios los bendiga. ¿Listo? Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos en un ratico. Profe, gracias. Chao. Vale. Chao, profe. Chao, Bye. profe. Chao. Ay, Ay. Cuídense, un abrazo. Chao, chao. Juiciosos. Pórtense bien. No salgan de casa.